con las características de comunicaciones que tengan ustedes en su sistema de comunicación inalámbrico. Dentro del balance de enlaces se ven las características de los canales móviles inalámbricos, los requisitos de planificación y el cálculo de estimación del balance de enlace. Lo primero es ver que un enlace inalámbrico no es lo mismo que un enlace cableado, tiene ciertas características que lo hacen diferente. Los requisitos de planificación son lo necesario para poder planificar el enlace de forma correcta y finalmente se hace el cálculo. Con el cálculo de radioenlace se estima si es que un enlace es viable o no. ¿Qué características tienen los canales móviles inalámbricos? Primero, cuando la señal transmitida se propaga a través de canales móviles inalámbricos, se requiere un modelado matemático con suficiente complejidad para recoger la amplia gama de efectos existentes. Cuando se está moviendo el dispositivo, entonces tiene el modelamiento matemático de este sistema es demasiado complicado, ¿no? Desde el punto de vista físico. Se degradan las prestaciones de comunicación en relación a la propagación a través del medio guiado. O sea, comparándolo con medio guiado, con un cable de fibra o con un cable coaxial, obviamente la comunicación de un enlace inalámbrico es más degradado, no más, es peor con la distancia. ¿Por qué? Porque la onda se va esparciendo por el efecto de Haynes y la señal se va debilitando. Aspectos característicos de la capa física, o sea, de radio, lo que viene a ser el aire con los iones y electrones, canal muy complejo y variante en el tiempo. Se modifica, por ejemplo, si usted está en un auto, se va a modificar más rápido que si usted va a pie. El canal inalámbrico cambia si es que usted también está en un ambiente de vegetación o está en un ambiente de un edificio, por ejemplo. Entre edificios o está en una pampa despejada, ¿no? Canal compartido entre muchos usuarios. Normalmente, bien, el canal inalámbrico está compartido entre muchos usuarios. Por ejemplo, si yo tengo un switch de 24 puertos, ¿cuántos dispositivos puedo conectar? Veinticuatro, dice, bien. Ahora, si yo tengo un access point, ¿cuánto puedo conectar? ¿Cuántos equipos? Si yo tengo un access point, ¿cuántos equipos puedo conectar? 30, dice, depende de las características del access point, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he visto que es menos lo que ofrece. Un access point de 8 aguanta hasta 6 más o menos correctamente. Un access point de 24 aguanta hasta 16, 18. Entonces, el access point tiene características, ¿no? O sea, le dice qué cantidad. Y acá dice canal compartido entre muchos usuarios. ¿Ustedes han tratado de conectarse a un access point saturado alguna vez? Sí, ¿no ve? ¿Y ustedes han tratado
de conectarse a un switch que tiene los puertos ocupados. Lo normal es que no, ¿no? Porque uno lo ve ocupado y ya no hay donde conectar. Pero en cambio te ve el Wi-Fi y dice, bueno, Wi-Fi, ¿no? Es ilimitado. Y no es así, ¿no? Entonces el canal está compartido entre muchos usuarios, pero tiene un límite, porque no se olviden que hemos visto que el ancho de banda se subcanaliza, hay solo 3 canales que son disponibles y se hace un proceso de TDMA normalmente con el SMACA. Entonces es complicado esto. A nivel de red hay diferentes características, hay la localización, se tiene que saber en qué lugar está ubicado el dispositivo móvil. Hay el handover, que es el paso de información de una radiobase a otra cuando el cliente cambia de cobertura. Bueno, existe la planificación, que son el conjunto de pasos que se van a seguir para poder crear mi enlace inalámbrico, ¿no? Entonces, eso es lo que se da a nivel de red. ¿Cuáles son los efectos nocivos en el canal móvil inalámbrico? Hay desvanecimiento del canal. ¿Qué significa desvanecimiento del canal? El canal va empeorando con el tiempo, con la distancia. Por la distancia, por las reflexiones y también por obstáculos, ¿no? Por ejemplo, si es que eh, usted tiene una casa grande y tiene un access point al medio y usted se va por todos lados, normalmente llega, ¿no? Llega la señal, ¿no? En cualquier lugar de su casa. Pero ¿qué pasa si empieza a construir? Si empieza a construir ya no le llega la señal, ¿no? Entonces hay interferencia por los obstáculos también. Se absorbe cierta parte de la señal. Hay interferencia intersimbólica, es decir, que la misma señal se interfiere por las reflexiones o por el multicamino. En realidad las reflexiones y refracciones producen multicamino, por lo tanto hay una interferencia intersimbólica, es decir, los mismos datos de una onda que llegan, por ejemplo, tu señal inicial aquí generado en la fuente es 1, 2 y 3. Y eso quiero que me llegue, al receptor, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Si hay 2 rayos, puede que un rayo le llegue 1, 2, 3 y digamos este sea el rayo directo, pero haya un rayo reflejado en el suelo y llegue así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay una interferencia intersímbolo distinto, como que habla de una interferencia intersimbólica no constructiva, sino destructiva, y no llega la señal que queremos, ¿no? Entonces, bueno, hay interferencia intersimbólica y eso se da por reflexiones. Está, por ejemplo, hubo una reflexión en el piso y también multicamino, hubo 2 caminos por esa reflexión. Hay interferencia con otras fuentes y hay también ruido aditivo, ¿no? Es decir, el ruido se va acumulando según va pasando por los medios físicos. Aparte hay interferencia con otras fuentes, es decir, con otro, con otra estación que transmite la misma frecuencia y el mismo canal. El terminal está en movimiento y recibe múltiples copias de la señal por el multicamino. Entonces, esto es algo que se tiene que controlar. Hay una cosa que se llama tiempo de guarda, en el cual si le llega el mismo dato, lo descarta, ¿no? La señal recibe
recibida sufre variaciones a gran escala, la línea roja, o a pequeña escala, línea azul, ¿no? Dependiendo de estas características que tanto perjudican, pueden ser a gran escala o a pequeña escala esa interferencia. Aquí tenemos nosotros características de los canales inalámbricos, ¿no? Fíjense acá, hay una potencia recibida y cómo va bajando dependiendo si hay un obstáculo, ¿no? Y acá tenemos que tiene múltiples trayectos para llegar al celular y tiene que decidir cuál es la correcta. No hay un tiempo de guarda donde la primera copia que le llega la agarra y después si llega copia de lo mismo lo descarta. Pero si que pasado ese tiempo de guarda llega una copia, ya se va a confundir. Aquí vamos a ver, cómo se hace eh, el obstáculo, cómo se ve. ¿Pueden ver la página? Bien, Se ve, ingeniero. gracias. Aquí tenemos un airline de Ubiquiti. Este en Norton. Ya. Por ejemplo, aquí voy a ver algo que me interesa. Bien, entonces voy a tener un enlace que es viable, fíjense. De aquí a aquí, ¿lo ven? El enlace viable, ¿no? De aquí el Banco Fácil de la Monseñor hasta de aquí la calle Benicassi. Pero ¿qué pasa si yo así? ¿Qué ha pasado? Alguien que me diga, ¿por qué el enlace ya no es viable? Si la distancia es prácticamente la misma. Ya hay un obstáculo ahí, ¿no? ¿Qué se llama el obstáculo? Palacio de Justicia se llama. Vamos al Palacio de Justicia, ¿no? En su momento fue el edificio más grande de Santa Cruz. Si yo veo acá, fíjense, ahí lo detecta, la construcción del Palacio de Justicia. Acá es el Palacio de Justicia de Santa Cruz. Entonces, si yo me acerco, fíjense, igual no pasa. Pero fíjense, ahí ya lo esquivo un poco el Palacio de Justicia y ya no hay el obstáculo. Muy bien. Entonces eso es lo que se ve acá, ¿no? El obstáculo. Y si el canal móvil se va yendo, ahí se va a estorbar, ¿no? Esa sombra de la señal. ¿Cuáles son los requisitos de la planificación de un enlace inalámbrico, un radioenlace? Ahí la importancia del modelado del canal como paso previo para entender los límites o la capacidad de la comunicación sobre dicho canal, el diseño de técnicas de comunicación y procesamiento de señal sobre estos canales, ¿no? Entonces tenemos que ver, nosotros planificamos porque queremos ver la importancia del modelado del canal para entender la capacidad o límites que tiene ese posible radioenlace y el diseño de técnicas de comunicación y procesamiento de señal sobre esos canales. Cuando se hace un modelado de canal, una representación matemática del canal, se mide la capacidad del canal a través de la teoría de la información, eso es teletráfico, y se ve las técnicas de comunicación, esas son a través de la teoría de comunicaciones. Eso ya estamos hablando ya de
sistemas de comunicaciones como Wi-Fi, como satelital, WiMAX, etcétera, ¿no? Y ahí ya recién se hace una implementación de sistemas reales. Por ejemplo, en informática, cada vez se ha perdido más lo que es antes hacíamos una cosa que se llamaba prueba de escritorio. No sé si alguno ha conocido o no. Eh, Nosotros hacíamos un diagrama de flujo y ahí hacíamos unas pruebas para ver cómo se iba procesando la información. Porque antes se utilizaba como medio de almacenamiento unos papeles huecos que se llamaban tarjetas perforadas y eran caros y poner el código, si es que estaba mal hecho, ya se perdía ese papel. No, no. En cambio ahora los sistemas electromagnéticos u ópticos de almacenamiento que tenemos se reescriben, ¿no? La información simplemente se cambia la magnetización de los datos y por lo tanto tiene otra información. Entonces, ahora directamente hay mucha gente que aprende programación probando y probando hasta que funciona, ¿no? Ya no hace ya no hace ni siquiera diagramas de flujo y peor, ¿no? Pruebas de escritorio. En cambio, en el área de telecomunicaciones, estamos hablando, en el caso de este enlace que se ve acá, fíjense, estamos hablando de alturas de 12 metros, significa que o hay un edificio o hay una torre. Entonces, ¿será barato eso? O sea, en sí las antenas, digamos, y la configuración no es lo complejo, sino la ubicación, ¿no? Entonces es muy difícil, por eso es muy difícil también simular un enlace inalámbrico, ¿no? Entonces, bueno, se hace el modelado del canal, se mide la capacidad del canal, se ve técnicas de comunicación a utilizarse, y de ahí recién se implementa, y aún así puede haber pequeñas fallas. Si esto está bien hecho, normalmente no va a haber grandes fallas en la implementación del sistema. Bien, aquí tenemos dos tipos de modelado. Tenemos banda estrecha, que es válido hasta los 100 kHz de ancho de banda. Como le he contado, ¿no? El concepto de ancho de banda va cambiando a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, antes se consideraba 30K, 20K y ahora se considera 100 kHz de ancho de banda. Se considera banda estrecha todavía. Solo se considera la variación espacial. En cambio, cuando hay banda ancha, es más complicado todo. Porque cuando tenemos banda ancha tenemos frecuencias más altas. Entonces se considera efectos de distorsión en frecuencias, necesario para sistemas multimedia, utilizado para el diseño de receptores. No se olviden que cuando ustedes hacen un análisis, un balance de enlace, dos cosas importantes, ¿no? La potencia de transmisión y también la sensibilidad que tenga su equipo, ¿no? Acá tenemos nosotros la potencia y qué ancho de canal tiene, ¿no? Ancho de banda de ese canal, ¿no? Son de 29. Y acá tenemos, ¿no? Si queremos cambiar de frecuencia. Entonces también necesitamos la sensibilidad. Aquí tenemos diferentes ganancias, ¿no? Tenemos 23, 30, y este por ejemplo lo podemos poner más o menos, ¿no? Es adaptable, ¿no? Por ejemplo, una ganancia de 40 dBi, si hiciéramos, o la 23 que es por defecto, ¿no? Dependiendo qué tanta ganancia tenga la antena, va a llegar más lejos o menos lejos mi enlace. Bien, entonces, cuando tenemos banda ancha, hay que considerar los efectos de distorsión en frecuencia. ¿Se acuerdan cuáles son los efectos que dañan la propagación de la señal?
¿Cuáles son los efectos de propagación? Acá dice efecto de distorsión de frecuencia. Refracción, bien. ¿Qué más? Muy bien. Tenemos también multicamino, que es producto de la reflexión, ¿no? Refracción, distorsión, dispersión. Bien. Cuando se hace la planificación en banda estrecha, es decir, hasta los 100 kHz, se modela exclusivamente la atenuación correspondiente a cada posición, es decir, solamente lo que se pierde por la distancia. No se modela nada más. En cambio, cuando es gran escala, tenemos áreas de 50 a 100 longitudes de onda, de 15 a 20 metros. Calcula la atenuación entre la estación base y el centro de esa área, utilizado para cálculo de planificación, dejando un margen según el modelo de área pequeña. Siempre se deja un margen de diseño. En redes inalámbricas, este 20 dB. Si es a pequeña escala, variación de la atenuación en el interior de la zona, utilizada para el diseño de receptores y el cálculo de margen de desvanecimiento en la planificación. Aquí tenemos nosotros las fórmulas del balance de enlace, el cálculo o estimación del balance de enlace. El balance de enlace es la relación que expresa la potencia disponible en el receptor en función de potencia entregada por el transmisor, la ganancia de transmisión y recepción, las diferencias pequeñas en el trayecto del emisor al receptor, donde tenemos la potencia de recepción, va a ser igual a la potencia de transmisión, menos las pérdidas más la ganancia de transmisión y recepción. Estas son las pérdidas básicas, menos el margen de diseño. Estas pérdidas más la distancia son las pérdidas de transmisión, ¿no? ¿Se acuerdan de anteriormente? Teníamos que las pérdidas de transmisión es igual a las pérdidas básicas menos esto. Si todo esto lo factoramos, sacamos el signo menos y es las pérdidas de transmisión. Estas pérdidas de transmisión son las pérdidas básicas, pero estas pérdidas básicas se calculan de diferentes formas dependiendo del tipo de lugar donde esté implementado nuestra radio base y se comuniquen nuestros clientes de la señal. Entonces hay diferentes formas. La clave es calcular esto de aquí. Voy a seleccionarlo. Voy a poner acá en la pizarra. Cuando yo estoy haciendo un balance de enlace, lo más importante de todo es este cálculo. Este cálculo. Ya, ese cálculo se calcula de diferentes formas. En caso de una asignatura como la de aquí, que es una materia, pues, dependiendo de cómo yo les planteé el problema, pero en el caso de la vida real, ustedes tienen que ver en qué tipo de ambiente está ubicado su radio base y su cliente para calcular esas pérdidas. ¿Por qué es lo más importante? Porque es lo único que varía. ¿Quién me da esto? A ver, ¿qué me dicen? ¿Quién me da este dato? La ganancia de recepción. Fabricante, ¿no? En su datasheet, en su hoja de informativa. Este también me lo da el fabricante. ¿Ya?
Esto lo da el fabricante. Y ahora, la potencia de transmisión, ¿quién la da? ¿Quién la da la potencia de transmisión? ¿O cómo la calculo? ¿Pongo un tester o cómo hace la potencia de transmisión de un equipo de telecomunicaciones de una antena? A ver, Giselle ha dado un dato, pero esto también lo da el fabricante, ¿ya? Ahora, obviamente, esta potencia de transmisión se puede parametrizar. Puede parametrizar. ¿Por qué? Porque el fabricante le va a dar hasta dónde llega y de dónde llega. Por ejemplo, aquí, fíjense esta potencia. Yo le puedo bajar la potencia, ¿no? Y baja o no la señal, ¿no? Le puedo subir la potencia, ¿no? Y también eso se puede, tiene un límite. Entonces acá también lo define el fabricante. Entonces, lo único que va a variar es esto, ¿ya? ¿Y de qué dependerán las pérdidas? Las pérdidas dependen de muchas cosas. La primera es la distancia, frecuencia. ¿Qué más intervienen las pérdidas? Distancia, frecuencia, altura. Y acá hay un parámetro que dice, ¿no? Atenuación es por distancia. Dicen ambiente o terreno. Y yo no puedo calcular el ambiente o terreno. No hay forma. O sea, obviamente los modelos que vamos a ver no dicen si el entorno es urbano o suburbano, pero en lo que son un balance de enlace básico, hay este de aquí. Este margen se basa en eso, ¿no? En el entorno. Como yo sé que el entorno no es perfecto como yo quiero, está el terreno o el ambiente que le llamen, el entorno no es perfecto, por lo tanto, eh, le dejo un margen. Normalmente va a ser 20 dB en comunicaciones inalámbricas. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende estos parámetros del balance de enlace? Bien, continuamos entonces. Otros factores que intervienen en los enlaces. Potencia de ruido normalizada. Tenemos la relación señal-ruido, que ya lo vimos cuántas veces es más grande mi señal que mi ruido. Es una división en el caso de unidades naturales y es una resta en el caso de unidades logarítmicas. Tenemos sistemas limitados en potencia. Hay una potencia o umbral de recepción, que es la sensibilidad, y hay el margen de desvanecimiento debido al entorno. Cálculo de la distancia de la cobertura mediante la ecuación del balance de enlace. Esto es de la potencia de ruido. El ruido siempre va a afectar. Tenemos interferencia. Tenemos interferencia
la relación portadora a interferencia, SIR. Tenemos la relación portadora a ruido. Puede que una portadora tenga más interferencia que otra. Tenemos acá la relación señal a ruido y tenemos sistemas limitados de interferencia. Ahora tenemos aquí la parte digital. Bien, continuamos. Tenemos prestaciones. Por ejemplo, en sistemas digitales tenemos la relación de radio bit. Ya nos dice cada cuántos bits hay un error. Tenemos la relación de error de paquete. Cada cuántos paquetes hay un error. Y tenemos la relación de potencia de entrada contra potencia de salida. ¿Qué es un paquete? A ver, ¿saben ustedes qué es un paquete? Bueno, eso es una respuesta genérica. Una mejor respuesta, ¿ven? ¿Qué es un paquete? Ingeniero en redes o en inglés, networking. Paquete dice un PDU de capa 3. Bien. Información enviada al receptor o al transmisor puede ser lo que sea. Cuando hablamos de redes, ustedes van a ser ingeniero en redes. ¿Y cuál es la capa de ustedes? Es la capa 3, ¿no es verdad? Es lo que permite interconectar de forma física. Entonces, los datos más importantes para un ingeniero en redes son los paquetes, que es el PDU de capa 3. Y esto, que ustedes lo saben desde el kinder, tenemos las diferentes unidades de datos del protocolo. Si hablamos en modelo OSI, ya sea aplicación, presentación o sesión, estamos hablando de datos. Se llaman datos así porque son los que consume la persona. Ya, es como decir, ¿cómo lo podría explicar? A ver. Por ejemplo, un archivo, por ejemplo, una canción, por ejemplo, una imagen, todo eso son datos. Luego en la capa 4, transporte, en TCP/IP puede ser los protocolos TCP y UDP acá también, se llaman segmento. ¿En UDP se llama segmento también o tiene otro nombre? ¿Qué se llama el PDU de UDP? Muy bien, Jennifer. Datagrama, ¿no? Datagrama. No. Datagrama.
es para UDP. Aquí están los famosos paquetes. Es la capa de red, la capa de su trabajo. Por eso es que se mide que cada cuántos paquetes hay erróneos. Cuando usted hace una conexión con equipo Cisco, hay un tiempo de convergencia. Ese tiempo de convergencia es donde, ya sea por enrutamiento estático o dinámico, los routers aprenden la topología de la red y en ese tiempo de convergencia hay pérdida de datos, ¿no? Entonces esa es una medida cuántos paquetes se pierden. Luego acá tenemos las tramas a nivel de enlace de datos y tenemos los bits. ¿Cómo sería esto? A ver, ¿cómo lo puedo ver yo esto? Básicamente yo lo veo. Imagínense que esto viene a ser ajo o cebolla o arroz. Esto de acá son estos mismos ingredientes ingresados en una olla. Y este de acá está en un plato. La diferencia es que si yo lo veo así, no hay vuelta para atrás, ¿no? En cambio aquí hay dos procesos que se llaman encapsulación, que es de abajo hacia arriba, perdón, de arriba hacia abajo, porque aquí es donde se generan los datos y aquí mismo es donde se consumen, en la capa de aplicación. Y tenemos la desencapsulación, que es de arriba hacia abajo, y otra vez obtenemos los datos, que es lo que consumen los programas que el usuario va a utilizar. Ahora los equipos de comunicaciones, por ejemplo, si yo tengo un repetidor, solamente a nivel de capa físico va a ser la transmisión. Si yo tengo un switch, va a ser a nivel de enlace. Si yo tengo un router, va a ser a nivel de red. Y lo demás queda encapsulado, lo que está arriba. ¿Me refresca un poco la memoria? Bien, solo es tanto, solo para decir esto, ¿no? ¿Cuál es el radio o ratio de error de paquete? Es decir, la relación de error de paquetes. Cada cuántos paquetes hay uno erróneos, cada cuántos paquetes uno se pierde. Eso es una característica de prestaciones y todo esto es digital, porque estamos hablando de bits y peor paquetes, ¿no? Los paquetes son un conjunto de bytes. En Ethernet, ¿cuál es el MTU? Es decir, el tamaño normal.
Muy bien. Son 1500 bytes MT1. Entonces, eso nos permite ver qué tamaño van a tener. Por defecto, TCP, si es que hubiera más grande que eso, lo va a fragmentar. Aquí está, ¿no? La potencia de transmisión y la potencia de recepción lo proporciona el fabricante. Lo mismo que yo le decía, está aquí, ¿no? El manual de diseño se lo coloca según la experiencia del diseñador de radioenlace, la legislación o la normativa local para radioenlace. Entonces depende de su experiencia o de la legislación o normativa, ustedes van a poner un determinado margen. Los modelos de propagación calculan las pérdidas desde diferentes perspectivas. Perspectivas es si es que es local, perdón, si es que es rural, si es que es urbano, si es que es semiurbano, si es que es una metrópoli. Y parámetros pues son eh, distancia, longitud de onda también puede ser en el caso de fibra óptica, y también las alturas de las antenas donde están ubicadas, son los parámetros principales. Vamos a ver entonces, para ese cálculo de las pérdidas, lo que son los modelos de propagación. Estos modelos de propagación calculan las pérdidas, desde un emisor hasta un receptor. Algunos se pueden hacer de forma normal, con papel y lápiz y calculadora, y otros sí o sí se tiene que hacer por software, porque es más complejo, ¿no? Utiliza algún método numérico o o alguna ecuación diferencial compleja. Bien, vamos a ver primero los modelos analíticos y también los modelos empíricos. Los modelos analíticos vamos a ver una introducción, propagación de las ondas, efectos de propagación, modelo tierra curva y modelo tierra plana, que son los más utilizados. Entre los modelos empíricos vamos a ver una introducción, modelos empíricos para exteriores y modelos empíricos para interiores. ¿Qué es un modelo analítico? ¿Y qué es un modelo empírico? Voy a utilizar esto de acá porque no tengo un puntero acá, sobre mi pantalla. Tenemos esto, modelos analíticos y modelos empíricos. No vamos a considerar esta parte de acá, solamente el título. Bien, cuando hablamos de modelo analítico, estamos hablando de un análisis, obviamente. Y cuando hablamos de un análisis, estamos hablando de dos puntos de vista. Desde el punto de vista físico, de representar la realidad, y desde el punto de vista matemático, de poder calcular esa realidad, ¿no es verdad? Ahora, cuando hablamos de un modelo empírico, seguramente ustedes cuando trabajen van a encontrar gente que no es estudiada, pero que tiene mejores cargos que ustedes o gana más dinero. Le dicen que es una persona empírica. ¿Qué significa el empirismo? Muy bien, experiencia, ¿no? Hay gente empírica que nunca tiene un título. Eh, no sé, por ejemplo, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, no me acuerdo cómo se llama el creador de Oracle.
que han empezado y algunos tienen media carrera, algunos no han estudiado nada y directamente han aprendido por su cuenta y ganan más dinero que ustedes, ¿no? Entonces, tenemos dos modelos, dos tipos de modelos. El analítico, que hace un análisis físico-matemático, y modelos empíricos de propagación, es decir, en base a la experiencia. ¿Y cómo se hace la experiencia? Se hace con medición. De las mediciones nacen unas tablas. De las tablas salen unas curvas de nivel y aplicando una ecuación diferencial obtenemos el modelo empírico y por lo tanto tenemos finalmente lo que queremos, una fórmula. Aquí tenemos tres radioenlaces. Tenemos este de aquí, que va a ser más grande, que simplemente hay en un terreno plano, hay el rayo reflejado que es de línea de vista, no es directo. Hacer un modelo analítico es simplemente saber que esto viaja a la velocidad de la luz, saber la distancia, sacar un trinomio cuadrado perfecto, promediarlo y ya está. Entonces se puede hacer un modelo analítico en esta situación de este enlace. Ahora, hacer en esta situación de este enlace un modelo analítico, imagínate, te rebota por estos árboles, ¿no? Entonces ya se te complican los cálculos. Aquí esto no es una línea recta, es medio curveada. Va a utilizar teoría de seno o teoría de coseno, no lo sé. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a promediar, son reflexiones constructivas, destructivas. La vegetación, cuál es su densidad, su índice de densidad. Entonces, esto está complicado, ¿no? Y este de acá, a simple vista, parece un enlace despejado, pero aquí hay una lluvia. Entonces, esto hacerlo de una forma analítica, o sea, vos lo vas a hacer bien cuando está el sol.
llueve y no tenés señal. ¿Por qué? Porque no has considerado los efectos de propagación. Entonces, ¿cómo vos haces un buen balance de enlace para hacer un diseño correcto de tu radioenlace? En este caso, utilizas un modelo tierra plana o tierra curva, un modelo analítico, que solo depende de las alturas, la frecuencia y la distancia. En este caso, tenés que utilizar un modelo empírico, y este es un entorno rural que tiene vegetación. Entonces hay unas tablas que te dicen, tenés que considerar tal cosa si es rural, tenés que considerar tal cosa si es que es suburbano, si es que es urbano, si es que es metropolitano. Algo metropolitano es mayor a algo urbano, ¿ya? Entonces, ¿y ahora qué haces acá? Alguien que me diga una solución, ¿qué hago? Cuando yo hice este cálculo, ya lo mucho, bueno, vi que la casita no estorbaba porque rebotaba justo aquí entre la casita y el columpio que tiene ahí o que tendrá. Pero ahora cuando llueve me afecta. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Sobredimensionar. Muy bien. ¿Y cómo se sobredimensiona? Con esto de acá, con el margen. Ya tengo que poner el margen al máximo si es que es un entorno lluvioso. ¿Entiende entonces la diferencia entre el modelo empírico, analítico y cuándo utilizarían cada uno de ellos? No sabe, no responde. ¿Puedo entender cuándo utilizan modelo empírico, analítico? ¿Para qué sirven o no? Bien, entonces, esa es una introducción, ¿no? Para que ustedes puedan entender lo que se viene, ¿no? Hay esta teoría ahí. Empezaremos con los modelos analíticos de propagación. Se basa en la óptica geométrica y en la teoría de los rayos. Esto han llevado en física en segundo medio, ¿qué es ahora? Cuarto de secundaria, ¿no? Son útiles en comunicaciones punto a punto, vale decir, cuando hay un enlace despejado. Estudia el desvanecimiento a gran escala, variaciones aquí ocurren a velocidades de decenas de segundos, inclusive minutos, es decir, tarda harto en desvanecerse la señal. Determinan la media de atenuación de la transmisión y de la potencia recibida por refracción y reflexión, difracción, dispersión y efecto de vías de onda. Es decir, solo los efectos de propagación yo considero, no considero si es que es entorno urbano, suburbano, rural, vegetación, etc. Los modelos analíticos se caracterizan por qué. Como es analítico, como es basado en fórmulas que ustedes van a hacer, tienen exactos los resultados. En cambio, los modelos empíricos no. Tienen un resultado aproximado, pero bastante bueno, y se hace muchas veces sobredimensionamiento. ¿Para qué mejor que sobra que falta, no? Un detallado conocimiento del escenario. No puedes hacer un modelo analítico si no estás totalmente consciente del escenario que te enfrentas. Y tiene un alto costo analítico, obviamente, porque no van a ser promedio de 2 rayos, sino va a ser un poco más. En radiodifusión o comunicaciones móviles, comunicaciones punto a multipunto, esta metodología analítica resulta demasiado costosa. Imagínese usted hacer un modelo analítico en la Gabriel. Encima que todos se mueven con su celular, ¿no? Sería demasiado costoso computacionalmente hablando. ¿Ya? Entonces,
En las actuales comunicaciones móviles y redes inalámbricas con gran tráfico de datos a velocidades de milisegundos, los modelos analíticos de propagación se consideran inaplicables. Porque imagínense, digamos, está en el módulo de la FIC, el radioenlace, la estación base está cerca del canal 11, y ustedes mientras que hacen el cálculo, la persona se movió y está por la Unifran, entonces ya no sirve, ¿no? Entonces, no, no es algo que se utilice en la vida real en enlaces punto a multipunto para comunicaciones móviles. Para enlaces punto a punto sí se utilizan los modelos analíticos, pero en entorno despejado. Cuando hablamos de los modelos analíticos de propagación, tenemos que ver la propagación de las ondas. Es el estudio de la propagación de las ondas a través de medios reales, puede estudiarse a través de las ecuaciones de Maxwell, son muy complejas y a veces no prácticas. Maxwell nos relacionaba tres cosas para un solo fenómeno. Decía que la electricidad, el magnetismo y el calor eran tres manifestaciones del mismo fenómeno. Por eso es que esas tres cosas afectan en la transmisión de datos, ¿no? Hay modelos simplificados basados en la óptica geométrica, que estos son los modelos analíticos que se utilizan. Expresiones empíricas o curvas de propagación obtenidas a partir de medidas, esos son modelos empíricos, no analíticos. Y recomendaciones de la I2R, que también se consideran modelos empíricos. En general, lo que se busca es calcular la atenuación, es decir, por métodos básicos de predicción de las pérdidas básicas de propagación. Las características de propagación de qué dependen. Situación del trayecto respecto a los obstáculos, suelo, colinas, edificios, vegetación, ¿no? Lo que hemos estado hablando. Características eléctricas del terreno, contacto eléctrica y conductividad. No es lo mismo la conductividad que hay en un entorno lluvioso, un entorno seco, vegetativo, etc. Propiedades físicas del medio, intensidad de precipitaciones, absorción de gas por los gases, por vapores, tiene neblina, no tiene. Eso me afecta, tiene contaminación o no, me afecta, también me absorbe los iones y electrones de mi transmisión. Frecuencia de transmisión es muy importante porque si es mayor frecuencia, menor distancia, menor frecuencia, mayor distancia, pero menor velocidad y menor cantidad de datos, obviamente. Distancia de los transceptores, es decir, que tan lejos están los diferentes equipos, y polarización de las ondas. Si están polarizados de forma horizontal o vertical. Podemos tener polarizaciones horizontales y verticales. Aquí tenemos nosotros bandas de frecuencia. Fíjense que si la longitud de onda es de 100 a 10 kilómetros, de 100 metros a 10 kilómetros, son ondas miriamétricas. Su frecuencia es de 3 a 30 kilohercios y es muy baja frecuencia. Esto llega a todo el mundo. Los anchos de bandas van aumentando, pero las longitudes de onda van bajando. De 10 a 1 kilómetro son ondas kilométricas y su frecuencia es de 30 a 300 kHz y es baja frecuencia. De 1 a 0.1 kilómetro son ondas hectométricas y su frecuencia va de 0.3 a 3 MHz y es media frecuencia. Si tenemos de 100 a 10 metros, son ondas decamétricas y tenemos una frecuencia de 3 a 30 MHz y es alta frecuencia. Si tenemos de 10 a 1 metro, son ondas métricas. Estamos hablando de frecuencia de 3 a los 30 MHz y es muy alta frecuencia. Si estamos hablando de 1 a 0.1 metros, son ondas decimétricas. Estamos hablando de 0.3 a 3 GHz y es ultra alta frecuencia. Estamos hablando aquí de Wi-Fi a 2,4. Y si hablamos de 10 a 1 centímetro, fíjense, 0.1 metro, ¿cuántos centímetros es? 10, ¿no? O sea que nuestras ondas que nosotros transmitimos son de 1 centímetro a máximo 1 metro. Son ondas centimétricas. Estamos hablando de frecuencia de 3 a 30 GHz, en el caso de Wi-Fi de 5 GHz,
y son súper alta frecuencia, ¿no? Entonces, tenemos acá que la propagación en muy baja frecuencia, onda guiada por la ionosfera, por eso llega a todo el mundo. Propagación en baja frecuencia, media o alta, es onda terrestre o de superficie, si rebota en la superficie. Propagación en media frecuencia o alta frecuencia también hay onda ionosférica. Y propagación en muy alta frecuencia, onda de espacio o troposférica, es decir, que tenga que estar libre, ¿no? En la capa de la troposfera que está más cerca de la Tierra. Aquí tenemos también cuál es la influencia del terreno en los efectos de propagación cuando hablamos de los modelos analíticos de propagación. El transmisor y el receptor sobre la superficie terrestre tienen visibilidad nula, por lo tanto hay un rayo directo, hay un rayo reflejado y puede que haya una onda de superficie también. Puede que haya una onda de superficie aquí abajo. Caso particular, grandes distancias, entonces no va a haber línea de vista y las antenas, si son muy pequeñas, muy bajas, también no van a poder tener la directividad suficiente. Características del suelo, hay un coeficiente de reflexión, esto depende si es agua, si es arcilloso, si es gredoso, si es cemento, etc. Permitividad compleja del suelo, impedancia del suelo, polarización horizontal o vertical. Hasta el suelo influye en lo que viene a ser la onda de superficie, en el caso de las potencias de media frecuencia. En la propagación troposférica tenemos algunos fenómenos que intervienen o que perjudican en la transmisión. Tenemos la refracción, que cuando cambiamos de un medio se cambia el ángulo de incidencia. Tenemos la difracción, que es cuando la onda se rebota para todos lados, ¿no? Si hay un obstáculo agudo, si hay un obstáculo redondeado, si hay dos obstáculos aislados, hay un modelo empírico, MP, modelo Epstein-Peterson, y hay modelo de recomendación ITRP 526, solamente para difracción de dos obstáculos aislados. Tenemos atenuación, tenemos por vegetación, ITRP 833, gases y vapores atmosféricos, también nos producen atenuación, y lluvia y despolarización. A continuación, empezaremos con el modelo de tierra plana, pero voy a empezarlo la siguiente clase. Con eso concluiríamos el día de hoy. Si tienen alguna consulta, me la hacen por favor, un par de minutos. Buenas tardes, nada más consultas, sino más aviso a mi compañero aprovechando que están aquí, de que deben conformar sus grupos hasta el día viernes. Muchas gracias, Carla. Es verdad, son 40, entonces son 10 grupos de A4, ¿no? 10 grupos de 4 van a ser, por favor. Al viernes. Se la pasan a Carla y ahí ya haremos sorteo de temas el día viernes. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Y jóvenes, ese sería todo por hoy, entonces nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego.